¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio Fe entre Letras. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un super libro. Jeffer, ¿quién como Dios? ¿Cómo estás? Nadie como Dios, Adri, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, también gracias a Dios, Jeffer. Bueno, Jeffer, qué alegría que estés acompañándonos en este día, acá en este programa tan lindo. Jeffer, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Cómo empezó tu proceso de conversión? ¿En qué año pues hiciste tu retiro de conversión? Cuéntanos un poquito acerca de ti, Jeffer. Bueno, Adri, mi retiro de conversión inició en el año 2019, en septiembre, precisamente en la fecha del cumpleaños de nuestra madre. La verdad, siempre fui como muy reacio a la fe, ¿cierto? En mi caminar de conversión, o digamos que más bien en mi caminar de desconversión, fui al inicio muy indiferente con las cosas de Dios, pero después por la carrera, por la profesión que realicé, ya me volví fue como muy ateo, ¿cierto? Como muy de la razón, ver a la iglesia desde afuera. Entonces el retiro de conversión, la verdad, fue un regalo del cielo, no quería ir, a lo último terminé pues como accediendo a ir y bueno, desde ahí empezó esa aventura. Cuando salí del retiro de conversión decía que no me iba a consagrar, terminé consagrándome. Cuando me estaba consagrando decía que no me interesaba ser misionero, terminé siendo misionero y bueno, la madre lo ha hecho todo. Increíble, Jeffer. Bueno, ¿y quién te invitó al retiro de conversión? Que se diste así como que bueno, está bien. A mi retiro de conversión me invitó la tía de mi hijo. Wow. Ella fue la que me hizo la invitación porque había pasado por un momento complejo, porque yo era drogadicto, yo era consumidor de drogas y tuve una recaída y caí en el hospital y tuve un momento como complejo donde casi digamos que pierdo la vida. Decido dejar las drogas pues como por mi salud, pero todavía no había una convicción de Dios, no me interesaba. Y ella me hace la invitación y era muy insistente. Era ve al retiro, y yo no me interesa. ¿Cuándo cae? Tal fecha, y yo no, pero el fin de semana de mi cumpleaños también, y no, yo que me dices que supuestamente de fiesta, y yo no, por allá a rezar. Y a lo último terminé accediendo porque me daba disque pena, porque como tanta insistiera, y yo decía como no, van a perder el dinero, van a perder la plática porque yo por allá voy a regresar igual. Y bueno, y acá estamos. Y ahí estamos, ¿cierto? El Señor, mejor dicho, ha hecho una obra increíble en Jeffer, como nos podemos dar cuenta, porque, hombre, no querer ir al retiro, fue a retiro, no querer consagrarse, la Virgen María dijo, no, mijito, venga para acá, ya es mío, ¿cierto? Entonces, no, qué belleza, Jeffer, y ahora de misionero. Bueno, Jeffer, cuéntanos un poquito, ¿qué ha hecho en ti los libros espirituales, qué ha hecho, pues, sobre todo el Señor a través de los libros, ¿cierto? ¿Qué ha podido hacer en ti, en tu vida? Bueno, Adri, digamos que el Señor desde el mundo me iba preparando para lo que quería conmigo, ¿cierto? A mí primero no me gustaba la lectura, para nada, no me gustaba en absolutamente nada, porque digamos que en mi hogar o en mi casa nunca me infundieron el amor a la lectura y en el colegio donde estudiaba tampoco. Entonces cuando entré a estudiar Derecho, yo recuerdo que un profesor en el primer semestre decía, si a usted no le gusta hablar en público y si no le gusta leer, esta no es su carrera. Y yo, uy, a mí no me gusta leer. ¿Yo en qué me metí? Entonces digamos que la carrera fue como puliendo eso en mí, ¿cierto? Y fue creando el hábito porque obviamente pues si no leo, pues pierdo todo. Entonces fui como creando el hábito, fui leyendo. En los primeros semestres empecé a ver mucho lo que era como historia, filosofía del derecho y eso me empezó a encarretar. Y siempre buscaba que era una lectura muy profunda, no me gustaba como quedarme en la superficialidad de las letras, ¿cierto? Entonces digamos como que yo meditaba mucho, pero meditaba en la oscuridad porque no meditaba con el Espíritu Santo, porque en ese tiempo no lo conocía, ¿cierto? Entonces desde ahí fui como cogiendo el hábito, pero obviamente la lectura que yo hacía era una lectura muy, nada espiritual obviamente, ¿cierto? Era muy histórica, muy sobre el derecho, muy sobre la filosofía del derecho, comunismo al 100, socialismo, porque digamos que eso es lo que le colocan a uno en la universidad, ¿cierto? Que la Revolución Francesa, que la supuesta ilustración, entonces yo me empeliculaba un montón y de ahí le cogí como amor a la lectura, ¿cierto? Inicia el camino de conversión, siempre he sido una persona muy racionalista,
¿cierto? Siempre he buscado razón de las cosas y la lectura, digamos que el Señor me fue llevando a la verdad a través de la lectura, no solo del Evangelio, sino también de la propia iglesia, ¿cierto? Porque recuerdo que un día con la que era mi encargada de consagración, ella me hizo un acompañamiento profundo porque yo me iba a salir de la consagración y ella me decía como, es que tienes que estudiar a la iglesia desde adentro. Tú la has estudiado desde afuera y desde afuera es un asunto muy diferente. Empieza a estudiar desde adentro, empieza a estudiarla a la luz de los santos, a la luz de la Sagrada Escritura y me vas contando. Entonces empecé pues como ese caminar y bueno, y la lectura espiritual ha sido un bastión muy grande en mi vida espiritual. Recuerdo que un día Rodri nos decía, la lectura espiritual unida con la meditación ensancha nuestra capacidad de amar. Y eso a mí me marcó el corazón y cada vez que me siento a leer pienso en esa frase y yo, bueno, vamos a ensanchar la capacidad de amar, ¿cierto? A ver, Jeffer, repítenos otra vez esa frase que está, mejor dicho, para que todos allá los que están viendo este programa la apunten, la copien, la pongan en sus cuartos, porque de verdad que es una frase que nos ayuda mucho a crecer en la vida espiritual. Sí, Rodri nos decía, la meditación unida a la lectura espiritual ensancha nuestra capacidad de amar. Entonces a mí eso me marcó y siempre que cojo un libro digo eso, vamos a ensanchar mi capacidad de amar, ¿cierto? Entonces la lectura espiritual, la verdad, ha sido tremenda. No, impresionante todo lo que nos cuenta Jeffer de la lectura espiritual, porque es que, muchachos, podemos ver acá, ¿cierto? Hombre, a mí no me gusta la lectura, pero miren el Señor cómo lo fue enamorando, ¿cierto? Con cosas del mundo, pero fue enamorando a Jefferson de la lectura para que después, como te decía tu encargada de consagración, hombre, no, conoce la iglesia desde adentro, desde adentro. Y bueno, hombre, uno leyendo lecturas, libros, pues que no son mundanos, pero pues obviamente no tiene nada que ver con la lectura espiritual. Aún así el Señor te fue como formando en esa parte y pues me imagino que estás súper conquistado con los libros, Jeffer, los libros espirituales. Jeffer, cuéntanos un poquito como qué libro espiritual es el que más te ha impactado a ti, que te ha ayudado tanto en tu proceso de conversión. Bueno, sin duda alguna yo digo que el libro que todo cristiano marca huella y traspasa el corazón es el Evangelio, ¿cierto? Es el libro por excelencia porque es la palabra de Dios. Pero hablando ya como en el contexto de los libros espirituales, han habido dos libros que han marcado mucho mi corazón, que es Dios es mi Padre, la revelación del Padre Celestial del siglo pasado y La fuerza del silencio. Un día una misionera de la misión me decía algo muy teso y me decía, Jeffer, siempre que un libro espiritual llega a tus manos no es coincidencia, ¿cierto? Siempre Dios pone ese libro en tus manos porque es lo que necesita tu alma en ese momento, ¿cierto? Porque es el Señor que te va a consolar a través de ese libro, pero que Él también busca ser consolado a través de él, ¿cierto? Y La fuerza del silencio llegó en un momento en el que yo no me lo esperaba, es decir, yo sí como que lo veía por ahí y está como interesante. Te hacía como ojitos, pues. Sí, pero no. Y un día un misionero, un amigo, se lo regalaron. Y yo le dije, ¿te lo vas a leer ya? Y me dijo, es que no, es que me estoy leyendo otro. ¿No me lo vas a prestar? De una, lléveselo. Y Adri, ese libro, yo digo que mi vida espiritual ha sido una antes y después de ese libro. Porque yo literal sentí una dirección espiritual del cardenal Robert Sará a través de ese libro. Wow. En los dos primeros capítulos yo sentí que el Señor desnudó mi alma, hizo una radiografía de mi alma, de mi vida interior y me di cuenta, Adri, que yo estaba viviendo la vida interior, la vida espiritual de una manera muy superficial, ¿cierto? Porque incluso yo cada vez que cogía el libro, yo sentía entrar en crisis. Y yo era como, no lo quiero leer. Por eso, porque digamos que estaba desnudando mi alma, pero yo sentía que la Virgen María me decía, lo tienes que hacer. Como un examen de conciencia. Exacto, o algo así. literal. Impresionante. Y yo sentía que la Madre me decía, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Y entonces siempre buscaba leerlo en el Santísimo, porque me encanta mucho hacer la lectura espiritual en el Santísimo, hacerla con Jesús, porque siento que la luz
que le da al alma es diferente en el Santísimo, porque pues estamos ante la presencia de él, ¿cierto? Claro que sí. Y esos 2 primeros capítulos yo sentía que el cardenal, literal, yo sentía como si él me hiciera una dirección espiritual y cada lectura era una cachetada. Y era yo, Dios mío, porque uno muchas veces puede caer en el error de pensar de que es que yo hago todas las prácticas, ¿cierto? Yo voy a Eucaristía diaria, yo hago lección diaria, pero uno se va dando de cuenta, Adri, que muchas veces uno cae en lo superfluo, ¿cierto? Como en la superficialidad de las cosas, y el Señor nos exige ir más allá, y lo hemos meditado en el Evangelio de la semana pasada, cuando el Señor nos habla del sermón de la montaña, y Él viene y dice que Él viene a darle plenitud, ¿cierto? A la ley y a los profetas, y Él dice, te han dicho que no cometerás adulterio, pero Él viene a darle como profundidad a ese mandamiento, y Él dice, pero es que si ya has mirado a una mujer con deseos, ya has cometido adulterio en tu corazón, ¿cierto? Entonces, siento que es lo que el Señor vino a hacer con ese libro a mi vida, y es como darle profundidad a lo que Él ya venía como pidiéndome hace mucho rato. Y qué belleza, Jeffer, lo que nos compartes, porque entonces, miren esto, qué impresionante. Nuestro fundador, José Rodrigo Jaramillo, nos dice mucho, hombre, hay que entrar mar adentro, ¿cierto? Hay que profundizar en nuestra vida espiritual. Y podríamos decir que entonces estos libros son como esos trajes de uso, ¿cierto? Que nos ayudan a profundizar en nuestra vida espiritual. También recordaba una frase con lo que estabas diciendo en un comienzo, de que lo viste como un examen de conciencia, como que te interpelaba, te desnudaba el alma, era como si te estuviera haciendo el cardenal Robert Sarasay una dirección espiritual. Pensaba mucho en esta frase que dice como, hombre, los libros son como un hacha que es cierto, están quitando, rompiendo, limpiando todos los vicios que hay en nuestra alma. Y miren que eso precisamente es lo que este libro de La Fuerza del Silencio ha podido hacer en Jeffer, ¿cierto? Y bueno, y también los invitamos a todos a ustedes, ¿cierto? Para que si los que les impactó este testimonio acerca de este libro, hombre, corramos pues a conseguirlo, porque verdaderamente es un libro que pues que por lo menos a mí, Jeffer, me ha impactado muchísimo. Me dejaste con ganas de leérmelo. Claro que tengo que terminarme de leer el que me estoy leyendo, pero de verdad que me impactó muchísimo. Y lo que tú decías es muy cierto, un libro no llega porque sí. Los libros, hombre, si llegan a nuestras manos, los libros espirituales, es una diosidencia, ¿cierto? Es como que, y recordar mucho lo que nos dice también Rodríguez, que son nuestros amigos con los que no podemos pelear, con esos no podemos pelear, con ellos no les podemos gritar, decir nada, no, a esos como que amén, ¿cierto? Y son precisamente los que más nos hablan con la verdad y al corazón. Así es, Adri, ¿no? Y este libro, que se llama La Fuerza del Silencio frente a la dictadura del ruido, es muy impresionante porque el cardenal, a ver, digamos que es como tipo entrevista, ¿cierto? Él la realiza con Nicolás Díaz y el periodista empieza a hacerle preguntas y él empieza a responder y a meditar sobre esas preguntas, ¿cierto? Y este libro tiene una esencia muy cartujana, habla mucho de los cartujos, incluso el último capítulo es una entrevista no solo al cardenal, sino a un superior de una orden cartujana en Francia, y es muy impresionante porque es como un antídoto a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Porque estamos ante la dictadura del ruido, y él dice que la dictadura del ruido es un plan del demonio literal, porque Dios es un Dios de silencio, ¿cierto? Y Dios siempre ha actuado en el silencio. Incluso meditamos en estos días en la primera lectura como Elías encontró a Dios en el sereno. No lo encontró ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el huracán, sino que lo encontró en el sereno, ¿cierto? Entonces Dios esencialmente es silencio, y nuestra alma, nuestra vida interior tiene que estar sumergida en el silencio para poder encontrarnos con Dios, ¿cierto? Y el mundo, el demonio y la carne, porque él habla ahí del silencio de los sentidos, del silencio de la vista, del silencio de las pasiones, de las emociones, del silencio del corazón. Y él dice que es necesario el silencio para encontrarnos con Cristo, y que es una estrategia del demonio porque el ruido nos aparta del Señor, ¿cierto? De la voz del Señor, de la voz del pastor. Entonces siento que es un libro muy impresionante, porque incluso en el tercer capítulo, y a mí me pareció muy impresionante, hablaba del silencio en la liturgia y cómo, digamos, que el ruido ha ido atacando ese don de la piedad.
el don de lo sagrado, ¿cierto? De, por ejemplo, ya ir a una Eucaristía y ver que se ha perdido lo sagrado, que la gente aplaude. Entonces él decía, hay una frase muy tesa, y él decía, cuando en una Eucaristía se aplaude es porque se ha perdido el sentido de lo sagrado. Claro, eso me impacta mucho, Jeffer, porque me haces recordar, pues una vez nos explicaban, ¿cierto?, cómo hemos perdido, ¿cierto?, esa ortopraxis, ¿cierto?, por decirlo así, y precisamente por eso hemos perdido la ortodoxia, ¿cierto?, que una es cómo se practica, por decir todo lo de la piedad, la liturgia, y lo otro es la ortodoxia, que es el estudio de lo sagrado, de lo divino, y literal hay un padre impresionante que él dice, no es que nosotros, Dios nos creó para la liturgia, para vivir la liturgia. ¿Por qué? Porque sabemos que, hombre, nada más que la Eucaristía, ¿cierto? La Eucaristía es lo más hermoso, lo más lindo que el hombre puede tener, que Dios le ha regalado, pero es para glorificarle a Él precisamente. Y recordaba en un libro, ya que tú estás hablando mucho del silencio, ¿cierto?, algo impresionante que dice, en la verdad, espada que divide, de Consuelo, dice algo así como que el silencio es el lenguaje de Dios. Y claro, estamos en un mundo, como tú decías, de tanto ruido, que por eso ya no podemos escuchar a Dios. Y no es que Dios no nos responda, como nos decía en estos días un sacerdote en una homilía, nos decía, Dios siempre responde. Nosotros somos los sordos, los que no le escuchamos. ¿Por qué? Porque en medio de tanto ruido que tiene el mundo en este momento, ya nos dejamos contaminar no solamente del ruido del mundo, sino que ese ruido está primeramente dentro de nuestra alma, ¿cierto? Dentro de nosotros. Y eso precisamente es lo que hacen los libros, como que nos llevan a tener una vida interior con Cristo, a recuperar esa vida interior con Cristo. Bueno, no, Jeffer, nos tienes, mejor dicho, sorprendidos acá con este testimonio, qué belleza. De verdad, muchísimas gracias por habernos compartido este testimonio tan lindo, todo lo que nos has podido contar. Miren, yo les recomiendo mucho este libro, sobre todo porque es que va a ayudar muchísimo, no solamente, hombre, al profesional, ¿cierto?, sino a la mamá que está en la casa, al papá que tiene que salir a trabajar, a los chicos que tienen que ir al colegio, cómo, por decirlo así, mantener en ese silencio interior a pesar del ruido que haya en el mundo, a pesar del ruido que haya en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en el mismo hogar, en la misma casa, ¿cierto? Porque si bien es tan importante, por ejemplo, en lo que es en los matrimonios, yo te hablo porque yo soy casada, ¿cierto? De esa importancia de tener esa vida interior con Cristo, porque así vamos a comprender más fácil la misión que Dios tiene para cada familia, para cada hogar, y asimismo la misión que Dios nos tiene en cada vocación, Jeffer. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. Los esperamos en un próximo programa. Recuerden ustedes, escríbanos ahí por el chat qué libro les ha impactado a ustedes, cuál es la frase que más les ha impactado a ustedes en su vida de conversión y lo que les ha ayudado. Y bueno, Jeffer, cuando te leas otro libro, mejor dicho, bienvenido, aquí te esperamos. A ustedes también los esperamos. Si quieren venir, comuníquense, porque de verdad que es que este programa es un tesoro, o más bien, hablamos de los tesoros que Dios nos ha regalado. Y después de Dios, nadie como María.